Buenas noches, Martín. Bueno, ante nada, muchas gracias por la presentación y muchas gracias también por la invitación al Centro Peruano de Estrabismo Oftalmología Pediátrica, del cual tú formas parte de la directiva, por invitarme a compartir este tema con ustedes. Entonces voy a proceder a compartir mi pantalla. Muy bien, entonces vamos a hablar de este tema de disgenesia querato irido lenticular. Y en realidad el objetivo de la charla es un poco motivarnos y para ver qué hacemos en estos casos que seguro que es que hemos tenido la oportunidad de verlo muy frecuentemente y entonces muchas veces no tenemos las herramientas para poder ayudar a este tipo de pacientes. Entonces voy a empezar esta charla. Hablando un poco sobre este caso clínico entonces, a la consulta viene un niño el año, nació el año 2017 y viene a los pocos meses de recién nacido a la consulta, traído por los padres. Y este pequeño lo que tenía era una opacidad corneal bilateral y los padres describen que es ese recién nacido. El antecedente es que el padre tiene una patología del segmento anterior del ojo derecho y que además había desarrollado un glaucoma secundario a consecuencia de esta patología. Acá podemos ver, es una fotografía del ojo izquierdo del niño. Lamentablemente no pudimos registrar una fotografía del otro ojo. Entonces, acá lo que podemos ver es claramente esta opacidad corneal, ¿no es cierto? Que en este caso toma la parte central, pero también la parte periférica de la córnea. Entonces, y el otro ojo en realidad se veía muy similar, pero con una opacidad más central y mucho más pequeña, pero que además dejaba traslucir un poco las características del segmento anterior, cosa que en este caso a través de la opacidad eso no es posible. Entonces, este paciente lo sometimos a un examen bajo anestesia para poder tomar toda la información posible. Y entonces en el ojo derecho lo que tenía era una opacidad corneal central de 3 milímetros y en el ojo izquierdo una opacidad de 7 milímetros, como hemos visto en la fotografía. La presión intraocular, 24 y 19, el espesor corneal central 706 micras en el derecho y 790 micras en el izquierdo. En el ojo derecho, como les comentaba, que la opacidad era pequeña, entonces sí se pudo evaluar el fondo de ojo, un fondo de ojo aparentemente normal y con un estado refractivo como el que estamos viendo en la diapositiva. En cambio, en el ojo izquierdo, la opacidad no permitía evaluar el fondo de ojo, ¿sí? Entonces, este paciente, lo que se le hizo también una ecografía para evaluar el polo posterior, entonces el volumen ocular conservado, la retina aplicada, coroides de grosor normal, no opacidades vítreas, ¿no es cierto? Entonces un polo posterior, por lo menos ecográficamente, normal. Entonces se le hizo su biomicroscopía ultrasónica y entonces acá pueden ver en el ojo derecho, ¿no es cierto?, un cierto engrosamiento corneal. Esta sería la zona que corresponde a la opacidad corneal central. Y acá pueden ver ustedes el cristalino, ¿no es cierto?, el iris. Y, y, y entonces, y en el ojo izquierdo, en cambio, pueden ver una córnea un poco más engrosada. Y pueden ver ustedes acá ya unas zonas de adherencia irido corneales, ¿no es cierto? En toda esta zona, entonces de manera tal que esto impedía también una adecuada dilatación de la pupila, por eso es que no se pudo hacer el fondo de ojo a pesar de que la opacidad no era completa. Entonces, estamos ante este caso de una disgenesia del segmento anterior.
Entonces, lo que le planteamos en este caso al paciente es eh, realizar una iridectomía óptica, ¿no es cierto? Que está descrito como tratamiento de estos casos. En realidad, el tratamiento definitivo que se estila es hacer una queratoplastia penetrante, pero sabemos que las limitaciones que existen para hacer queratoplastia penetrante en nuestro país, la poca disponibilidad de tejido corneal donante y además el riesgo que ello implica el realizar este procedimiento en niños pequeños, sobre todo en niños menores de 1 año, el alto riesgo de complicaciones, como vamos a ver un poco más adelante. Entonces le planteamos hacer una iridectomía óptica, ¿no es cierto? Que vamos a ver acá este video. Entonces el objetivo de este procedimiento es retirar cierta porción del iris y de esa manera lograr que, diríamos, una claridad en el eje visual, aunque sea periférico, para que a partir de ahí pueda haber una estimulación de la visión. Entonces ahí estamos haciendo una incisión corneal, a veces puede ser escleral, y hacemos una iridectomía grande, ¿correcto? Es grande, con la finalidad de liberar esta zona y entonces a través de esta zona sí, fíjense ustedes cómo podemos ver claramente ya el reflejo rojo, podamos lograr la estimulación de diríamos, de este segmento del ojo. Hay un estudio interesante que se hizo algunos años para ver cuál es la capacidad visual que uno puede desarrollar a través de la córnea periférica. Entonces, simplemente lo que hicieron es colocar un lente de contacto negro, pacientes que tenían buena agudeza visual, y esos lentes tenían un agujero periférico bien pequeñito, y se vio que a través de ese agujero periférico perfectamente podían ver 20/20. Entonces, de esa manera es que se sabe que se puede lograr una buena estimulación visual, no solo a través de la córnea central, sino a través de la córnea periférica y a través de tener un eje visual libre, no solo central, sino periférico. Entonces, esto es lo que se logró en el paciente y entonces, cuando le hicimos el examen bajo anestesia de control, entonces en el ojo derecho, casi todo sin variación, porque ahí lo único que hicimos es utilizar un hidriático para poder, diríamos, lograr el mismo efecto que logramos en el ojo izquierdo, pero en el ojo izquierdo recuerden que hicimos la iridectomía. La opacidad corneal del mismo tamaño, la presión conservada, ya pudimos evaluar el fondo de ojo, una retina aplicada, un nervio óptico de características normales y con una relación copa-disco 0,2, le hicimos la refracción y esta era la refracción, un ojo un poco miópico debido a la elongación producto de la deprivación visual. Entonces, al cabo de después este paciente obviamente tuvo una serie de rehabilitación visual, terapias, y esta es la evaluación que se tuvo de este paciente a los 5 años de seguimiento. La agudeza visual, una cosa que sí nos llamó la atención en este caso es que a pesar de que la opacidad no era tan marcada, por lo menos como así lo pensábamos al inicio, esta es la agudeza visual mejor corregida del paciente en este ojo de 20/125. Y en el ojo izquierdo alcanzó 20/800 después de un tratamiento intensivo de una terapia oclusiva con parche, ¿no es cierto? Y las presiones oculares normales, felizmente ese paciente hasta el seguimiento que tuvimos no desarrolló glaucoma. Y entonces acá lo interesante de este caso es mostrar cómo esas pequeñas opacidades a veces pueden significar o pueden menoscabar el desarrollo de la visión en los niños pequeños. Entonces, esa es una fotografía del ojo izquierdo del paciente, donde pueden ver ustedes acá la zona de la opacidad corneal, que en realidad con el tiempo también la opacidad ha disminuido un poco, y pueden ver toda esta zona libre, ¿no es cierto?, del eje visual, y acá podemos ver una fotografía con la finalidad de que podamos evaluar el reflejo rojo, y a través de esta zona es que este paciente pudo desarrollar esa visión que le permite, diríamos, tener una visión que le permita deambular con ese ojo, ¿cierto?
Entonces, entonces, la idea de esta charla era hablar un poco sobre lo que es la disgenesia querato-irido-lenticular. En el año 2007, el doctor Ken Nichal, hizo o propuso una nueva clasificación a las opacidades corneales congénitas. Recuerden ustedes que otra forma de clasificarlas es a través de la mnemotecnia del STUMPED, del STAMP. Recuerdan, muchos de nosotros hemos aprendido la clasificación de las opacidades corneales congénitas a través de esa regla, de esa mnemotecnia. Pero como les decía, el doctor Nichal propuso esta clasificación en opacidades corneales primarias y secundarias. Y lo interesante de esta nueva clasificación es que ya no solo, diríamos, se hace la distinción de acuerdo al aspecto fenotípico, sino se toma en cuenta un poco la fisiopatología y quizás de esa manera va a ser más fácil determinar cuál sería el tratamiento para cada uno de estos casos. Entonces, el doctor Nichal nos propone que en las opacidades corneales primarias tenemos básicamente las distrofias, la distrofia endotelial congénita hereditaria, la distrofia polimorfa posterior, la distrofia estromal congénita hereditaria, y acá también él engloba el dermoide corneal, ¿no es cierto? Y la esclerocórnea periférica. Y eso es muy importante porque la vamos a distinguir de lo que antiguamente llamábamos esclerocornia. Y entre las opacidades secundarias, entonces acá está la disgenesia querato-irido-lenticular, que es justamente el tema de esta charla, y la disgenesia irido-trabecular. Entonces vamos a referirnos principalmente a la disgenesia querato-irido-lenticular. Entonces la disgenesia querato-irido-lenticular, o KILD por sus siglas, viene a ser una opacidad corneal congénita secundaria, ¿sí? Y entonces el doctor Nichal la clasificó, esta disgenesia, el KILT, en 5 formas. Y estas 5 formas están ligadas, como les decía, a la fisiopatología. Entonces, la primera forma viene a ser la adhesión iridocorneal. La segunda forma de disgenesia querato-irido-lenticular es cuando existe una falla de separación del cristalino de la córnea. La tercera forma es cuando el cristalino se separa de la córnea, pero posteriormente no se desarrolla más el cristalino. La cuarta forma es cuando el cristalino se separa de la córnea, se forma, pero posteriormente existe una posición de la córnea o del cristalino con la córnea. Y la quinta forma de disgenesia querato-irido-denticular es cuando hay una falla de formación del cristalino por completo. Entonces vamos a desarrollar brevemente cada una de estas formas. Entonces, en la adhesión iridocorneal, lo que existe básicamente es el aspecto fenotípico, va a ser una opacidad corneal central o excéntrica, pero la característica de esta opacidad es que tiene que ser avascular y es lo que clásicamente denominábamos anomalía de Peters tipo 1, ¿no es cierto? Menos comúnmente vamos a tener una opacidad corneal total. Y entonces si hacemos una biomicroscopía ultrasónica o un OCT de segmento anterior, lo que vamos a encontrar es eso, nada más una adhesión, una o varias adhesiones iridocorneales, y el resto, diríamos, podemos encontrar también alteraciones diríamos, en la zona posterior de la córnea, sea el endotelio, sea en la DSMED, ¿no es cierto? Pero eso no es tan frecuente, sino más las adhesiones iridocorneales. Y se ha relacionado esto con en general, la mayoría de las disgenesias querato-irido-denticulares con mutaciones en los genes FOXC1, PTX2, el PAX6, el FOXC3, el CIP1B1. Entonces es una alteración, una mutación en estos genes. Entonces, esto vendría a ser la adhesión iridocorneal que correspondería a lo que clásicamente llamábamos como anomalía
de Peters tipo 1. Entonces, en la tipo 2 es cuando el cristalino no se separa de la córnea, ¿correcto? Y acá lo que vamos a tener es una opacidad corneal central o total, pero acá sí va a ser vascularizada. Ese es el aspecto fenotípico. Y es lo que corresponde o correspondería a lo que denominamos anomalía de Peters tipo 2, ¿ya? Y acá el problema es que existe un fracaso en la separación de la vesícula del cristalino del ectodermo de superficie. Recuerden ustedes que alrededor de la séptima semana existe la migración de las células de la cresta neural para formar la vesícula del cristalino en general el segmento anterior. Entonces, una falla en la migración, sobre todo en la primera oleada, va a producir este fracaso en la separación de la vesícula del cristalino con el ectodermo de superficie. La biomicroscopía ultrasónica va a demostrar o no va a poder, diríamos, demostrar que existe una cápsula anterior que sea discernible en la zona de adhesión al cristalino. Frecuentemente va asociado a catarata y esto es sobre todo por una mutación en el gen FOXE3. Entonces, acá pueden ver ustedes, miren, este es el aspecto fenotípico de este Peters 2, que podríamos calificarlo como una esclerocórnea, que antes le llamábamos, pero en realidad Nichol prefiere no denominar a esto, sino, fíjense ustedes acá, entonces existe la adhesión del cristalino a la córnea, pero no podemos discernir cuál es el punto de la cápsula anterior. Entonces, esa es la segunda forma. Es importante notar que para hacer esta clasificación mandatoriamente se necesita biomicroscopía ultrasónica o OCT de segmento anterior. Si no disponemos de esas herramientas, no vamos a poder lograr la clasificación. Eh, la tercera forma de disgenesia querato-irido-lenticular es cuando el cristalino se separa de la córnea, pero no se forma después. Como pueden ver ustedes acá, este es el aspecto fenotípico, una opacidad corneal total con vascularización. Y entonces, al hacer la VM o el OCT, ven ustedes la córnea, ven el cristalino, ¿no es cierto? Se nota que están separados, pero no se ha logrado formar el cristalino, ¿sí? La importancia de hacer el reconocimiento de esta forma de disgenesia es que estos pacientes van a tener muy pobre pronóstico para la queratoplasia penetrante. La otra forma de disgenesia querato-irido-lenticular viene a ser cuando el cristalino se separa de la córnea, se forma, pero tardíamente va a existir una aposición del cristalino a la región posterior de la córnea. Y acá van a tener este aspecto fenotípico de esta fotografía, entonces una opacidad central avascular. Si hacemos la biomicroscopía ultrasónica, acá podemos ver la córnea engrosada, podemos ver el cristalino, ¿no es cierto? Pero vemos claramente la cápsula anterior, entonces acá se formó el cristalino, pero hubo una posición corneal tardía. Entonces, y acá el tratamiento es distinto al caso anterior, a los casos anteriores. Acá básicamente lo que hay que hacer es una remoción de este cristalino, porque este cristalino usualmente está con catarata, pero hay que preservar la cápsula anterior del cristalino porque esa es una adhesión, diríamos que si la tratamos de desprender, vamos a dañar la DSM y el endotelio de la córnea. Entonces acá básicamente el tratamiento es retirar el cristalino, la catarata, pero sin pelamiento de la cápsula anterior. Algunos factores que se han relacionado con esta forma de disgenesia querato-irido-lenticular viene a ser la hipoxia, puede estar relacionado a persistencia de vasos fetales y también puede estar en relación con la miridia. Y la otra forma de disgenesia querato-irido-lenticular, les decía, es cuando el cristalino no se forma. Entonces acá es lo que se llama afaquia primaria. Este es sumamente raro, es muy, muy raro. Yo he tenido la oportunidad de ver solo un paciente de estos en todo el tiempo que estoy en la subespecialidad. Y acá lo que vamos a ver es una córnea opaca.
pero no es una opacidad completa. En realidad, la córnea va a tener como una opacidad y va a tener una apariencia como plateada de la córnea. Y esta es por una alteración del gen FOX E3. Esos pacientes sí tienen una altísima prevalencia de glaucoma y la característica es que en esos pacientes el pronóstico de la queratoplastia penetrante también es muy, muy pobre. Entonces, acá pueden ver ustedes la ecografía, ¿no es cierto? Y en la ecografía no se ve la sombra, diríamos, acústica del cristalino, porque este paciente, como les decía, tiene una facie, usualmente va asociado esto a microftalmia. Es una patología en realidad muy, muy rara. Entonces, esa es, diríamos, la clasificación que propugna el doctor Mitchell y que realmente nos ayuda a diferenciar, diríamos, la patogenia de estas opacidades y que nos ayuda también para poder plantear el tratamiento. Entonces, cuando tenemos una disgenesia queratoirido-denticular, ¿cómo tratamos a estos pacientes? ¿Qué es lo que podemos hacer? Como les decía, son muchos de estos pacientes que vemos todas las semanas y realmente hay que tratar de hacer algo por ellos, sobre todo en los casos bilaterales. Entonces, lo primero que podríamos plantear es hacer una dilatación pupilar farmacológica, utilizar fenilefrina o tropicamida, si es que la opacidad es central claramente y si dilata la pupila y podemos ver una zona de reflejo rojo a través de la periferia, vale la pena para tratar de estimular esa zona, refractarlo si es posible, ¿correcto? Si a pesar de intentar la dilatación no se logra porque hay adhesiones iridocorneales, entonces lo que podemos plantear es lo que hicimos en el caso clínico, una iridectomía óptica, recuerden ustedes, es una iridectomía amplia, y en una zona corneal transparente con la finalidad de estimular. Se ha planteado también el autoinjerto corneal rotacional, esto cuando la opacidad es periférica, perdón, y podemos rotar con la finalidad de llevar, diríamos, la córnea periférica transparente hacia la zona central y de esa manera liberar el eje visual. La otra forma, como decíamos, es hacer queratoplastia penetrante y la forma que más recientemente se ha descrito es la de realizar la remoción endotelial selectiva. Entonces, ya habíamos conversado que la dilatación farmacológica la podemos hacer con fenilefrina o con tropicamida. No se recomienda utilizar ciclopentolato o atropina porque esos van a producir cicloplegia. Y acá no queremos cicloplegia, no queremos que se comprometa la acomodación, ¿no es cierto? Entonces, respecto a la iridectomía óptica, existen muchos artículos de revisión sobre estos casos. Nosotros en realidad hemos tenido la oportunidad de trabajar, de tratar de esta forma a muchos pacientes en el instituto. Ese es un artículo que fue publicado hace algunos años y entonces, muy parecido al caso que manejamos, fíjense ustedes la opacidad corneal extensa, a pesar de la dilatación farmacológica no se logró liberar el eje visual y los autores entonces hicieron una iridectomía amplia a través de una incisión escleral en este caso para liberar el eje visual y de esa manera estimular y lograr una mejoría de la agudeza visual en estos pacientes. Entre tanto, esperan la queratoplastia penetrante si es que deciden hacerlo. Diríamos, una de las ventajas de la iridectomía óptica es que es un procedimiento muy seguro y que está exento de las complicaciones de la queratoplastia penetrante. Y en la serie de casos que publican estos autores, lograron una mejoría de la agudeza visual, pero principalmente en los casos bilaterales. En los casos unilaterales, ellos no tuvieron mayor, diríamos, no lograron una mejoría de la agudeza visual como en los casos bilaterales, pero también se puede hacer en casos unilaterales. Y diríamos, la otra forma de tratamiento viene a ser el clásico queratoplastia penetrante, pero hay que tener presente que la queratoplastia penetrante en niños de corta edad
no tiene muy buen pronóstico. La mayoría de estudios concuerdan que la tasa de éxito en menores de 2 años y sobre todo con pacientes con disgenesia queratoiriodenticular, la tasa de éxito va a fluctuar alrededor del 22 al 25% de la queratoplastia penetrante, y de los que logren tener un botón corneal transparente, la agudeza visual que se reporta va a ser alrededor de 20/800, ¿sí? Entonces, por eso es que diríamos, se están tratando de buscar nuevas opciones terapéuticas. Y este es probablemente el estudio con mayor cantidad de casos en menores de 7 años, 60 ojos de niños entre 0 a 7 años. La edad media de la queratoplastia fue 2 años y medio, y estas fueron las agudezas visuales que ellos alcanzaron. Fíjense ustedes, tanto en casos unilaterales como en casos bilaterales, la mayoría de los pacientes alcanzan una agudeza visual alrededor de 20/900, entre 20/400 o 20/900, ¿sí? Entonces hay que tener esa consideración cuando diríamos, planteamos la posibilidad de queratoplastia penetrante. Entonces, y de hecho este fue un paciente que tratamos en el instituto con el doctor Mesías. Acá pueden ver ustedes la fotografía preoperatoria de este paciente, y acá ya después del trasplante, este paciente le implantamos además concomitantemente una válvula de Amet porque también tenía ya glaucoma, y este botón corneal tuvo una supervivencia de algunos 4 o 5 años y lamentablemente después se pacificó. Este, entonces, les decía que se están buscando nuevas modalidades terapéuticas, y esta es una modalidad terapéutica que se ha descrito algunos años atrás, que viene a ser la remoción selectiva endotelial. Y quería compartir con ustedes esto porque realmente es una técnica que al parecer es muy buena. No he tenido la oportunidad aún de realizarla. Estoy en búsqueda de los pacientes, pero es importante que la tengamos presente, porque ustedes van a tener la oportunidad de verlo en sus hospitales. Entonces, esta es una técnica que lo que consiste es en liberar las adhesiones iridocorneales que hay en esta disgenesia, y además lo que se hace es un suave scrapping de las células endoteliales anómalas sin dañar la DSM en esos pacientes, ¿sí? Entonces, es una técnica quirúrgica que la verdad es que no es compleja y está dando muy buenos resultados. Entonces, fíjense ustedes, esta es una córnea de un paciente con una disgenesia querato-irido-lenticular, o lo que vendría a ser una anomalía de Peters tipo 1. Y para hacer esta técnica sí es importantísimo realizar la VM o el OCT de segmento anterior. Eh, entonces, lo que se ha podido demostrar mediante la VM es que los pacientes con disgenesia querato-herido-denticular van a tener, la mayoría de ellos, una capa de células endoteliales anómala. Y entonces, esa capa de células endoteliales anómala, como vamos a verla acá la pueden ver ustedes, una doble capa. Esto, diríamos, va a generar esta opacidad de la córnea, y entonces esto va a impedir que las células endoteliales periféricas migren y puedan reparar de alguna manera este daño. Entonces, lo que se hace con la cirugía, les decía, es liberar las adhesiones iridocorneales, que eso ayudan a mejorar la transparencia corneal, y lo que se hace es retirar esta doble capa o capa anómala de células endoteliales para que las células endoteliales periféricas migren, y de esa manera podamos lograr una mejoría del cuadro clínico. Y fíjense ustedes, este es un paciente de este artículo, y fíjense ustedes, esta es la fotografía preoperatoria. Al mes, ya cómo se redujo la extensión de la opacidad corneal a los 4 meses, a los 12 meses, 24 meses y 48 meses. Fíjense ustedes cómo aclaró tremendamente la córnea haciendo esta técnica de remoción selectiva endotelial, y así libramos a este paciente de hacer queratoplastia penetrante. Este es otro caso, fíjense ustedes, acá con una opacidad un poco más grande y probablemente más densa, y en este caso también se aclaró la córnea, se redujo el tamaño de la opacidad, quizás no tanto como en el primer caso,
pero sí hubo un aclaramiento de la opacidad corneal y una mejoría de la agudeza visual. Entonces, esta es una técnica interesante que quería, diríamos, conversar con ustedes, que quería saber si han tenido alguno de ustedes experiencia o podemos tenerla presente para ayudar a estos pacientes. Les decía que es importantísimo el OCT o VM de segmento anterior. Fíjense ustedes, el paciente que les mostré tenía estas grandes adhesiones iridocorneales, ¿no es cierto? Con el defecto posterior de la córnea, ¿no es cierto? Y en el posoperatorio a 12 meses ya se liberó la adhesión iridocorneal, ¿no es cierto? Disminuye el espesor corneal, se aclaró la córnea, ya lo vimos clínicamente y esto es mediante la VM. Y este es el ojo izquierdo del mismo paciente. Acá tenía igual, muy parecido al otro ojo, igual a los 12 meses logramos una liberación de las adhesiones iridocorneales, una mejoría, un aclaramiento de la córnea, mejoría de la agudeza visual. Entonces, este paciente lo libramos de queratoplasia penetrante. Entonces, esto es lo que quería compartir con ustedes respecto a la disgenesia querato-irido-lenticular y las modalidades de tratamiento que tenemos. No sé si tienen alguna pregunta. Gracias, Abel. Excelente presentación. Muy interesante, muy ilustrativa, como siempre. Y estamos a la espera de, creo que está también ya, Tania también está por ahí. Hola, Tania. Hola, Abelito, Hola Tania, ¿cómo felicidades, estás? ¿Qué tal? qué tema tan interesante. Para los que manejamos segmento anterior, realmente es apasionante y uno se va proyectando, ¿no? A, a los pacientes que ya uno se ha manejado y después dices, híjole, le podía hacer esto. Te felicito, muy lindos casos, tu caso excelente y la presentación también, como siempre, Abelito. Gracias pues por compartir tu conocimiento. Y yo creo que como es algo un poco, felizmente no es tan frecuente para que llegue a la consulta habitual, entonces yo creo que por eso la gente no tiene preguntas. La otra cosa que te quería contar realmente es pues que el manejo, como bien decías, del trasplante córnea en estos pacientes realmente es bien, tiene muy mal pronóstico. Yo también solamente tengo un caso, el que hemos manejado, de disgenesia del segmento anterior por un Peters. Esta clasificación que tú has hecho, tuvimos solamente uno con mal pronóstico, pero en otro tipo de disgenesia donde les va bastante bien es la distrofia endotelial congénita. En esa sí les va bastante bien a los pacientes. Yo tengo dos niños, 4 ojos trasplantados, no son de acá de Perú, sino de México, pero los dos niños están con buenas agudezas visuales de 20/70, fueron operados como uno de ellos a los 3 años un ojo y a los 4, al año siguiente el otro ojo y el otro niño igual, como de 4 y 5 años. Y hasta el día de hoy los sigo, cada vez que viajo a México yo los reviso y están bien, después de más de 10 años, así con buenos botones corneales. Entonces, realmente, pues, tenemos que seguir trabajando, aprendiendo de qué manera podemos ayudar a nuestros pacientes. El OCT es súper importante, ¿no? El OCT o el VM. Entonces, creo que más a la mano está tener OCT de segmento anterior, aprender a hacerles de repente eh, despiertos, el OCT. Yo acá en el consultorio estoy haciendo OCTs en bebés y en niños. eh, Se necesita un poquito de colaboración, pero realmente sí se puede. Se le pone igual como tomarle la evaluación en la lámpara, poniendo un blefarito, y si es posible hacer ese corte, como para que se pueda ver y hacer esta clasificación, porque muchas veces no se hace la clasificación porque no sabemos cómo hacerla, ¿no? Es presumir nada más qué es lo que tiene ese niño. Y no sé, Martín, si ha salido alguna pregunta.
Sí, Tania, de la doctora Kelly Herencia, felicitando obviamente a Abel por la presentación. Y lo que la doctora quiere saber es si se obtuvo, o si Abel tiene conocimiento, si se obtuvieron mejores agudezas visuales en los grupos de la queratoplastía penetrante versus los de la iridectomía óptica. Ya, esa es una excelente pregunta. En realidad, en el instituto hemos ido manejando, diríamos, de acuerdo diríamos, al caso clínico, ¿no? Si es un paciente que tiene una opacidad corneal completa, entonces ahí sí no hay forma de hacerle iridectomía. Entonces, esos pacientes los hemos derivado a córnea para que córnea haga la queratoplastia penetrante. Entonces, a los pacientes en los cuales vemos que hay una córnea periférica transparente y que la iridectomía es una opción, les planteamos esa opción. Ahora, créanme que los padres no fácilmente la aceptan, ¿correcto? Porque ellos muchas veces quieren una solución definitiva. Entonces, cuando les hablamos que vamos a sacarles parte del iris, muchos entran en pánico, ¿ya? Y eso va a ser normal cuando ustedes planteen esta técnica. Entonces, pero la idea es que entiendan en qué consiste el procedimiento. No son muchos los niños en los cuales, entiendo yo, el departamento de córnea ha hecho trasplante en niños porque hace algunos años que se hizo un curso con algunos doctores de México, se concordó, diríamos, de que el pronóstico no es bueno, no es bueno. Y dos es que recordemos que lamentablemente en nuestro país no hay cultura de donación y no hay mucha disponibilidad de tejido corneal donante. Entonces, no son muchos los pacientes que se han hecho queratoplastia penetrante. No he podido yo determinar quiénes han ido con mejor agudeza visual, correcto, pero hay que recordar que la queratoplastia está asociada a, a- a eventos adversos, ¿no? Complicaciones, pacientes van a hacer rechazo, probablemente en el mediano plazo puedan tener mejor agudeza visual, pero y entonces estos pacientes van a necesitar más de un procedimiento, dos queratoplastias, 2.5. ¿Correcto? Pero la idea diríamos, que si ustedes tienen un paciente y hay una córnea periférica transparente, entonces, como primera opción ahora, quizás es poder plantear una remoción endotelial selectiva, liberar las adherencias iridocorneales y observarlo. ¿Sí? Y si a pesar de eso no se aclara, entonces o asocian con una iridectomía óptica o plantean solo la iridectomía óptica. Entonces, son diferentes modalidades de tratamiento y la idea es lograr que estos ojos al menos alcancen cierta capacidad visual que les permita a esos pacientes deambular. Perfecto, Abel. ¿No piensas también que en aquellos que llegan a la necesidad de la queratotomía, del trasplante, son más comprometidos también visualmente? Probablemente ya tengan un mayor grado de ambliopía, son más complejos? Probablemente ahí la expectativa visual también sea un poquito menor con aquellos en el que hay posibilidades de algo de transparencia con la iridotomía óptica, ¿no? Entonces, Claro, podría definitivamente, considerar eso también. definitivamente, Martín, tienes mucha razón, porque recuerden ustedes que la irectomía óptica pueden hacerla a corta edad, pueden hacerla a los 2 meses, ¿no es Exacto. cierto? Entonces en el cambio, un trasplante de córnea queratoplastia penetrante usualmente no van a hacerla a esa corta edad. Entonces ya el tiempo que el paciente estuvo con la opacidad ya tiene una deprivación visual importante y eso va a jugar en contra, sí, tiene mucho sentido lo que manifiestas. Hay felicitaciones por la presentación de la doctora Rizzo y la doctora Uria. Y por el momento no tenemos más. ¿Algo que añadir, Tania o Abel?
Está silenciada, Tania. Ah, ok. Les comentaba que el pronóstico visual después de una queratoplastía penetrante en niños, como lamentablemente lo hacemos después de los 2 años, realmente pues es malo porque ya pasamos el periodo crítico de desarrollo de la visión, ¿no? En la parte neurológica. Entonces, realmente el planteamiento de hacer una iridectomía amplia mientras que va creciendo el bebé, creo que es la mejor opción y ver si podemos dilatar la pupila para que por los costaditos entre algo más de luz, ¿no? Entonces eso es algo que también es importante, porque a veces incluso las cinequias se pueden soltar solamente con la dilatación, cuando nosotros dilatamos la pupila y, y observarlos. O sea, tenemos que observarlos, control de presión ocular, que eso es algo que se asocia mucho, de repente en el primer momento no, ni en el segundo, pero en algún momento de la vida pueden hacer, tienen alto riesgo, mucho más que el resto, porque acuérdense que el glaucoma congénito también es una disgenesia del segmento anterior. Está dentro de esta clasificación de las disgenesias como el Peters, como todas las otras patologías, el Axenfeld, etcétera. Entonces, realmente manejar estos niños es un poco más complicado y tenemos que estar encima del niño. Muy bien, creo que no sé si ya no hay más preguntas. Creo que ya no, ¿verdad? Entonces, solamente pues me queda, Belito, de felicitarte una vez más. Muchas gracias por tan brillante exposición, por tus casos tan interesantes, por compartir tu conocimiento y nos estamos viendo, pues, mi querido amigo. Muchas Felicitaciones. gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, Tania, Martín. Para mí es un honor estar siempre con todos ustedes y compartir estos conocimientos. Entonces, y yo creo que es importante para todos los que estamos participando de esta charla, de esta reunión, el poder orientar a estos pacientes y tratar de brindarles alguna opción, sobre todo en los casos bilaterales. Bueno, eso era, creo que lo que queríamos compartir. Muchas gracias a ustedes por su invitación. Muchas gracias a ti, Abel, como siempre, siempre apoyando y tratando de que llevemos estas charlas cada vez con mejores niveles. Muchas gracias, Abel. Y también a todos los participantes que han estado presentes el día de hoy. Será hasta la siguiente. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos Buenas luego. noches. Chao, Martincito. Chao, Belito.